Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy quiero hacer una reflexión con ustedes. Dijo George Orwell que si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Hoy quiero hablar sobre algo que me provoca repulsión y quiero que me perdonen por ello, pero creo que es necesario aclarar estas cosas porque en la vida se puede hacer muchas cosas, se pueden cometer muchos errores, se puede obrar mal incluso de forma inconsciente o se puede obrar mal incluso pensando que se está obrando bien y todo esto puede ser perdonable en la vida en cierto modo. Pero cuando se obra mal una y otra vez, cuando se persiste en el error una y otra vez y cuando se defiende el error una y otra vez sabiendo, siendo consciente, con datos que demuestran que es un error, pues no estás confundido, no estás equivocado, no, simplemente eres un miserable como persona. Cuando ese error, además, ha causado más de 100 millones de muertos en todo el mundo, muertos demostrados, más de 100 millones, cuando ese error ha sumido en la miseria a cuanto país toca en el mundo, cuando ese error provoca hambre, destrozos, desesperación, a donde quiera que llega, y todo esto está demostrado, y usted persiste en este error y defiende este error y se identifica con este error, usted no está equivocado, usted no está confundido, usted simplemente es un miserable como ser humano. Hablemos del error y pongámosle nombre, que es, como decía Orwell, lo que la gente no quiere oír. Este error es el comunismo. Ese es el error. Y vamos a describirlo por donde más le duele a los comunistas, por los muertos. Por ahí vamos a describirlo. Hay un fenómeno muy curioso que es la valoración de los muertos. Los muertos provocados directamente por los nazis son aproximadamente 6 millones de muertos. Son muertos de primera. Los muertos nazis, los que los nazis asesinaron, son muertos de primera. Son muertos que hay que recordar, son muertos que hay que rendirles tributo, son muertos que hay que redimir, son muertos que hay que rendirle honores como víctimas de un sistema asesino, como fue el régimen nazi. Son 6 millones de muertos, no son 4, 6 millones, son muchos muertos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablamos de los muertos provocados por los regímenes comunistas en el mundo? Pues estos son muertos de segunda. Así de claro, hay un vacío enorme en los muertos provocados por los regímenes comunistas. A estos muertos nadie los recuerda, a estos muertos no se les redime, a estos muertos no se les rinde homenaje en prácticamente ningún sitio del mundo. A estos muertos no se les ha puesto ni siquiera nombre. Y son más de 100 millones de muertos, algunos autores cifran en 120 millones de muertos. Millones de muertos que los comunistas intentan tapar, intentan borrar toda esta vergüenza, toda esta miseria de comunismo, intentan borrarla y taparla. Los comunistas antiguos y los comunistas actuales, ambos. La izquierda, esos que se hacen llamar comunistas y que ven con desprecio a los asesinos nazis, como es lógico, yo también los veo con desprecio, y recuerdan con tristeza a las víctimas del Holocausto, como también es lógico, yo también las recuerdo con tristeza. Pero sin embargo, estos de la izquierda, estos comunistas, son los mismos que callan como bellacos y miran para otro lado ante los 100 millones de muertos causados por sus camaradas comunistas en todo el mundo. Porque no fue un fenómeno puntual como el nazismo en Europa en un momento determinado, no. El comunismo es un fenómeno global que lleva asesinando personas durante más de 100 años. ¿Por qué se debe sentir vergüenza de que se identifique a alguien con un nazi? ¿Por qué se debe sentir alguien avergonzado o alguien apenado de que le digan nazi? Y no se debe sentir vergüenza de que te digan comunista o de que tú mismo te llames comunista.
porque los 6 millones de muertos nazis valen más que los 100 millones de muertos comunistas. Eso tiene un nombre. Eso es ser un hipócrita. Eso es ser un inmoral. Y eso es tener falta de humanidad. ¿Por qué el ser humano, con tal de justificar sus creencias y sus ideologías, es capaz de comportarse de forma tan miserable al punto de intentar borrar de la historia 100 millones de muertos, por un lado, y por otro lado, identificarse con los asesinos, incluso adoptando la ideología que provocó esos 100 millones de muertos, que es la misma ideología de esos asesinos? Pues así de hipócritas llegan a ser algunas personas. Y hay que llamar a las cosas por su nombre, como lo dijo Orwell, aunque no les guste oírlo. El error de los nazis, lo que los convierte en un grupo de personas perversas y psicópatas, fue precisamente convertir la muerte en una industria, hacer del racismo y del exterminio un modo de vida prácticamente en la Europa de los años 30 y 40, llegando a asesinar prácticamente 6 millones de personas. Nadie quiere identificarse con un nazi por esto, porque es asumir esos 6 millones de muertos como propios. Sin embargo, la otra banda de psicópatas, la otra banda de miserables, los comunistas, que fue más letal que los nazis, porque superan los 100 millones de muertos, y además invadieron medio mundo, pues con esta banda sí hay personas que se identifican. Con estos psicópatas, con estos asesinos, sí hay personas que se identifican e incluso se hacen llamar a sí mismos comunistas también. Y no les da vergüenza. No lo entiendo. No es que los comunistas de principios de 1900 se equivocaron. No es que estaban confundidos. Tenían muy claro, porque así lo planteó Marx y lo ejecutó Lenin, tenían muy claro que la única forma de implantar el comunismo era mediante la fuerza, mediante la muerte y mediante el terror. Y esto no es algo que fue un error puntual que cometieron ellos en aquel momento, no. Esto es algo que hicieron en Asia, en Europa, en América, en África, que lo hicieron a principios de 1900 y que lo están haciendo todavía hoy y lo han ido perfeccionando a lo largo de los años hasta convertirlo en un modus operandi. Por eso no es un error. Por eso no es que se haya equivocado Lenin. Por eso no es que se haya equivocado Stalin y haya matado a millones de personas. Por eso no es que Pol Pot se haya equivocado y haya exterminado a la cuarta parte de la población de Camboya. No, no son errores. Son modus operandi. Así actúan los comunistas. Y si alguno de ustedes se identifica con el comunismo y se hace llamar comunista, pues tiene que asumir que su ideología, esa que defiende, ha asesinado a más de 100 millones de personas en el mundo y no por error. Ha sido algo tan premeditado, tan estructurado y tan estudiado como también lo fue el nazismo. Si alguno de ustedes se identifica con los comunistas, no es un demócrata, es simplemente cómplice y defensor de estos monstruos que asesinaron a más de 100 millones de personas. Es usted una persona perturbada y cómplice de todos estos psicópatas y defensores de estos psicópatas. Así de simple. Ahora vamos a ver los números que nos ha dejado el comunismo y los comunistas, porque el comunismo no viene solo. El comunismo lo componen los comunistas. El comunismo no mata, matan los comunistas. Ojo, vamos a ver los muertos comunistas a lo largo de la historia y a lo largo del mundo. China, por ejemplo, 82 millones de muertos. 82. Los nazis, 6. Comunismo chino, 82. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más de 21 millones de muertos. Los nazis, 6. Los soviéticos, más de 21 millones. Corea del Norte, 4.6 millones. Vietnam, 3.8 millones. Camboya, 2.4 millones. Afganistán, 1.5 millones. Yugoslavia, 1.172.000 muertos. Alemania, 815.000 muertos. Mozambique, 729.000 muertos. Etiopía, 725.000 muertos. Rumanía, 435.000 muertos. Checoslovaquia,
262.082 muertos. Venezuela, 252.000 muertos. Polonia, más de 235.000 muertos. Hungría, 210.000 muertos. Angola, 125.000 muertos. Colombia, con la FARC, allí en Colombia, 105.419 muertos. Y así continúa la lista, pasando por Cuba, con más de 70.000 muertos, hasta llegar a prácticamente todos los países que han implementado esta ideología criminal, porque es lo que es el comunismo, una ideología criminal llevada a cabo por una banda de terroristas y soportada por otra banda de personas, por llamarlo de alguna forma, que defienden y que apoyan y que se hacen llamar a sí mismos comunistas. Estos más de 120 millones de muertos son los muertos de segunda. Son los muertos que los comunistas intentan barrer debajo de la alfombra para que no se vean. Si eres nazi, serás criticado. Evidentemente yo seré uno de los que te critique por los muertos nazis, por esa industria de la muerte, por ese exterminio en masa que provocaron los nazis, 6 millones. Pero si eres comunista, tendrás que asumir también que estos más de 100 millones de muertos son tuyos, de tu ideología que la defiendes. Y también criticaré a cuanto comunista se pare delante de mí, porque no se puede ser comunista y olvidarse de esto. Si lo eres, asume que la ideología que tú defiendes ha provocado más de 100 millones de muertos y la ruina de millones de familias y de muchísimos países en todo el mundo. Yo, por eso no debato con comunistas, porque para mí los comunistas pueden ser solo dos cosas. La primera, personas desinformadas que no conocen esto, y en ese caso no debato con ellos, lo que hago es darles información para que conozcan de verdad lo que es el comunismo. Y segundo, la segunda cosa que pueden ser, son personas que sí conocen esto, y en ese caso tampoco debato con ellos. ¿Por qué? Porque son defensores de todas estas atrocidades, y eso los convierte en cómplices de todas estas atrocidades. Y yo, con psicópatas y con terroristas, porque es lo que son los que hicieron estas atrocidades, no tengo absolutamente nada que debatir. No hay un punto medio, no hay una gama de comunistas, no hay comunistas buenos y comunistas malos, no. No puedes ser cristiano sin creer en Cristo, no. Simplemente, si eres comunista, es porque asumes esa ideología como ideología propia, y esa ideología es la que ha causado este desastre. Simplemente, hay personas que no saben lo que es el comunismo y se hacen llamar comunistas. A esos hay que enseñarles lo que es el comunismo. Y hay otras personas que sí lo saben, pero intentan mirar para otro lado y olvidarse de estos más de 100 millones de muertos. Y eso es ser un hipócrita y un miserable. Y mientras yo tenga una cámara adelante, se los voy a decir una y otra vez. Porque esos muertos valen tanto como los 6 millones de muertos que asesinaron los nazis. A mí, como lo he dicho otras veces, y lo seguiré diciendo, el comunismo, esa ideología, me provoca asco. No me provoca odio, no me provoca ningún sentimiento de rabia, de nada de esto. Me provoca asco, el mismo asco que me provoca comerme un melón. Me da arcadas, no me gusta el melón, me da arcadas y termino vomitando. Pues eso mismo me provoca el comunismo. Pero yo no voy por el mundo fumigando los campos de melones, destrozando los sembradíos de melones para que no hayan melones en el mundo. Simplemente con no comerme lo tengo, me basta. Pues lo mismo me pasa con los comunistas. Yo no voy por el mundo matando comunistas. Simplemente con no serlo, con no formar parte de esta banda de psicópatas, de esta banda de personas perturbadas, simplemente con no formar parte de esa ideología, me basta y me sobra. Así de claro. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes. Creo que he dejado bastante clara mi posición con respecto a los comunistas y al comunismo. No tengo odio hacia nadie, no tengo ningún sentimiento de rencor hacia nadie. Simplemente las cosas me gusta llamarlas por su nombre.
Los nazis, asesinos criminales. Los comunistas, también. Así de claro. Y si no quieres que te diga asesino, criminal, perturbado y todas esas cosas, pues simplemente deja de ser comunista. Si lo sigues siendo, asume que tu ideología es eso, porque está probado en la historia. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Espero que no se haya ofendido nadie, pero si se ofendió a alguien, también me da exactamente igual. Porque insisto una vez más, las cosas hay que llamarlas por su nombre, como son. Y basta ya de ser políticamente correctos. Porque al mismo tiempo que somos políticamente correctos, esta banda de personas se siguen apoderando del mundo y vamos a volver a caer en el caos y vamos a volver a repetir esos 120 millones de muertos que ya provocaron y siguen provocando a día de hoy. Así que dejemos de ser políticamente correctos y llamemos a las cosas por su nombre. Esta era la reflexión que quería hacer, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.